Hola, bienvenidos a este primer video del curso de verano Programación en la QJAE, donde aprenderemos los conceptos básicos de la programación, en específico en el lenguaje de programación C. En el curso trabajaremos en el entorno de programación del Qt, para así poder mostrar mediante ejemplos los diversos conceptos y cómo funciona la programación estructurada en este lenguaje. Después de instalar el entorno de trabajo del Qt Creator, nosotros vamos a venir a la pestaña de Nuevo Proyecto. Seleccionaremos los parámetros que se ven en pantalla y los elegiremos. Pondremos el título de nuestro proyecto y seleccionaremos la ubicación donde queremos guardar este. Yo elegiré el escritorio. Siguiente, siguiente, siguiente. Aquí tienen un ejemplo de un programa simple que se encarga de imprimir en la consola Hola Mundo en inglés. Ejecutamos el programa y nos muestra Hola Mundo. Un programa básico en el lenguaje C por lo general consiste en las siguientes partes. Número 1. Las directivas de preprocesador, que son líneas que comienzan con el símbolo numeral y le indican al compilador cómo procesar determinadas directivas que se encuentran en el código. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, el stdio, que se encarga de utilizar la librería estándar de entrada y de salida de datos. Lo siguiente sería la función principal, el cual es el punto de inicio del programa. Aquí es donde se escriben las instrucciones que realizará nuestro programa. Sería este inMain y todo lo que se encuentra entre las llaves que se subordinan al mismo. También encontramos las variables, que son reservas en memoria que permiten almacenar diferentes tipos de datos, como números enteros o de punto flotante, caracteres, entre otros. En C se debe declarar el tipo de variable y su nombre antes de utilizarla en un programa. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar la edad de una persona, yo debería guardar ese valor de la edad en algún espacio de memoria. Para eso yo voy a utilizar el tipo de dato entero, que van a ser para los números sin punto y coma. Por ejemplo, 5, 7, 8, menos 3 serían números enteros. Por ejemplo, voy a declarar un tipo de dato entero de nombre, edad, que va a tener un valor de 15. Esta es la sintaxis a la hora de declarar una variable. Primero ponemos su tipo, luego ponemos su nombre y si queremos, luego le asignamos un valor. Para terminar, ponemos punto y coma para indicar fin de la línea de código. Vamos a declarar un flotante que va a ser altura, que va a ser igual a 1.50. Vamos a declarar una variable de tipo carácter que se va a llamar grupo y va a ser igual, entre comillas simples, a mayúscula. Se utiliza entre comillas simples porque, como es un carácter y es de formato tipo texto, debemos poner las comillas simples. Estos son ejemplos de diferentes declaraciones de variables. También se pueden declarar varias variables en una sola línea de código, pero para eso deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, una variable que se va a llamar número 1, otra variable que se va a llamar número 2 y vamos a poner punto y coma. Acá estamos declarando dos variables en una línea de código. Igualmente podríamos asignarle un valor a esta y otro valor a esta. Existen los operadores aritméticos y lógicos, que son utilizados para realizar comparaciones y cálculos con las variables. Las expresiones son combinaciones de operadores y variables que evalúan a un resultado. Ejemplo de operaciones: podríamos coger la variable número 1 y sumársela a la variable número 2, pero antes debemos tener un valor donde guardarla. Por ejemplo, esto va a realizar una operación, pero esta operación no va a ir a ningún lado. Para eso debemos declarar una variable, ejemplo resultado, donde ahí guardaremos el valor de esta suma. Y se utiliza el signo igual para asignarle a la variable resultado el valor de estas dos variables. Como la variable número 1 es igual a 1 y la variable número 2 es igual a 5, la variable resultado va a tomar valor 6. Otro ejemplo de operadores lógicos está la resta, está la multiplicación, está la división, el módulo. El módulo se va a encargar de determinar el valor del resto. Los operadores lógicos que se utilizan en C son los siguientes, que se utilizan para realizar comparaciones entre varias variables. Aquí en este caso, por ejemplo, estaríamos comprobando si el valor de la variable número 1 es distinto al valor de la variable número 2.
Esto nos devolverá una respuesta en forma de 0 o 1, de tal manera que 1 será si se cumple o 0 si es falso. Ya veremos cómo se utilizan los operadores de comparación cuando conozcamos los condicionales y estructuras que se apoyan en estos. Muy bien, vamos a conocer las funciones básicas de la librería estándar stdio. Esas son printf para mostrar texto en pantalla y scanf para guardar dentro de una variable ya declarada un valor introducido por consola. Tenemos acá este ejemplo. Acá esta función tiene la siguiente sintaxis. Se pone el comando printf, se encierra entre paréntesis y entre comillas el texto que vamos a imprimir. ¿Qué sucede? Muchas veces queremos imprimir el valor de una variable. A la hora de imprimir una variable, ¿qué debemos hacer? Debemos poner el identificador correspondiente, que lo explicaremos a continuación, coma, el nombre de la variable. De esta manera imprimiríamos en esta ranura el nombre de esa variable. Y luego está scanf, que se utiliza para guardar dentro de una variable un valor introducido por consola. Por ejemplo, debemos poner acá el identificador de la variable, que los voy a explicar ahora, ampersand para señalar que guardaremos en la dirección de esa variable. Y acá el nombre de la variable. Importante siempre terminar con punto y coma. Línea invertida n se utiliza para indicar un salto de línea, que lo verán a continuación, y los identificadores son los siguientes: porcentaje d para indicar que el dato va a ser entero, porcentaje f para indicar que el dato va a ser flotante, o sea con punto y coma. Esto siempre va a imprimirse valores después de punto y coma. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos poner porcentaje punto la cantidad de lugares después de la coma f. Sería, por ejemplo, porcentaje punto 2f. Acá estamos diciendo que voy a imprimir 2 lugares después de la coma del flotante. Y por último, %c para los datos tipo char. Vamos a ver ahora ejemplos. Digamos que quiero imprimir los valores que tienen cada una de las variables que ya tengo declaradas. Para eso, primero vamos a utilizar el comando printf, vamos a abrir las llaves, vamos a poner entre comillas, ¿qué queremos imprimir? Queremos imprimir el valor de la edad, ¿verdad? Vamos a decir, la edad es... ¿Qué sucede ahora? Vamos a imprimir el valor de una variable. Este valor va a ser tipo entero, ya no es texto, entonces debemos utilizar el identificador de tipo entero. Coma, ponemos el nombre de la variable, edad, y cerramos con un punto y coma. Vamos a mantener esta sintaxis siempre que querramos imprimir en pantalla. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a imprimir la altura, pero ahora el identificador ya no va a ser de tipo entero, va a ser tipo flotante. Vamos a utilizar la regla que dijimos antes, .2f. Y ahora, ¿cómo se va a llamar la variable? Altura. Ahora vamos a imprimir el grupo. El grupo es, el identificador va a ser ahora una C y va a ser el nombre de la variable, grupo. Podemos imprimir también lo siguiente, podemos realizar operaciones entre diferentes variables a la hora de imprimir en pantalla. Digamos que yo quiero imprimir en pantalla la suma de num1 y num2 es porcentaje de. ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser el valor de número 1 más número 2. Y cerramos con punto y coma. Importante que siempre pongan saltos de línea para que sean los saltos que se den a la hora de imprimirse en la consola. Vamos a ejecutar esto. Importante, miren, esto es importante para que se den cuenta que el lenguaje C distingue entre las letras mayúsculas y las minúsculas. Acá me está dando el error de que no conoce la variable grupo. ¿Por qué? Porque yo la declaré con letra mayúscula. Ahora yo pongo la letra mayúscula y debería funcionar el programa. Perfecto. La edad es 15, la altura es 1.5, el grupo es A y la suma de número 1 y número 2 es 6. Ahí pueden ver diferentes operaciones. Ahora vamos a trabajar con el comando scanf. ¿Qué sucede? Cuando pongo scanf, misma sintaxis, entre comillas, pongo el identificador, pongo coma, pongo ampersand para indicar que voy a guardar en la dirección de esa variable y vamos a coger, por ejemplo, resultado. Acá que estamos diciendo que vamos a guardar en la variable resultado el número que introduzca el usuario por consola. Digamos que queremos imprimir luego ese resultado, ponemos identificador tipo entero y ponemos el nombre de la variable. Que vamos a poner un salto de línea. Entonces vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nos va a esperar la consola que introduzcamos un número y va a imprimir ese número. Se suele utilizar un printf para indicarle al usuario lo que debe introducir. Introduzca un número. 2 puntos.
Vamos a poner el punto y coma, ejecutamos, introduzco un número 4 e imprime en 4. Ahora vamos a hacer un ejercicio básico integrador donde vamos a tratar de usar todo el contenido